¿Cómo le va, Yanina Tuñón? Muy buenos días, gracias por atendernos. Roberto Novoa la saluda. Bueno, ayer han presentado un informe que tiene que ver con la deuda social en la niñez, marcándonos una realidad bastante dolorosa, bastante angustiante, en un país que ha crecido a tasas chinas y que ha sido de alguna medida desoída por el gobierno, desestimada por el gobierno. Cuéntenos, por favor, a nuestra audiencia, cómo ustedes obtienen estos datos y cómo son los procedimientos para llegar a estos resultados que han hecho público el día de ayer. Bueno, el Observatorio de la Deuda Social Argentina es un programa que funciona desde el año 2001 y que desde el 2004 realiza todos los años una encuesta que se llama Encuesta de la Deuda Social Argentina. Dentro de ese marco se desarrolla un estudio particular sobre los derechos de los niños en la Argentina. Buscamos monitorear qué sucede en términos del cumplimiento de estos derechos y entre el 2010 y el 2014 iniciamos un periodo que se llama periodo bicentenario y en el cual monitoreamos 7 dimensiones de derechos de los niños a partir de una encuesta de grandes ciudades de la Argentina, de ciudades de 80.000 habitantes y más, que llega a 5.700 hogares seleccionados al azar. A partir de esta muestra, estamos haciendo en este caso, en esta publicación, un análisis de la evolución 2010-2014 en indicadores de la dimensión del hábitat, de la vivienda, el acceso al derecho a la salud, a la educación, el derecho a la subsistencia, el trabajo infantil, crianza, socialización. Realmente son muchas dimensiones. Y puntualmente, hoy, se ha tematizado en los medios todo lo que tiene que ver con la subsistencia, o sea, los índices de pobreza. Que claramente hay muchas formas de medir la pobreza, las más conocidas son las que miden la pobreza a través de los ingresos, pero por supuesto también hay medidas de pobreza directas que tienen que ver con las condiciones del hábitat, el saneamiento, el acceso a los alimentos, que claramente son dimensiones que dan cuenta de manera más clara sobre las condiciones de vida de la infancia. La situación de necesidades básicas insatisfechas hoy afecta al 26% de la infancia urbana entre los 0 y los 17 años. Esto quiere decir que hay 2 de cada 10 niños que tienen problemas serios, graves, en el espacio de la vivienda. Por ejemplo, hay un 23% que vive en condiciones de hacinamiento. Esto quiere decir que hay un promedio de 4 personas por cuarto para dormir, que la calidad de la construcción de su vivienda es realmente muy precaria. Son viviendas de adobe, sin revoque, con chapas, cartón, desechos. A su vez tenemos condiciones de saneamiento muy inadecuadas para el 20,6% de los niños. Esto quiere decir que son niños que no tienen acceso al agua de red o que no tienen inodoro con descarga. Todos estos déficits, como ustedes podrán imaginarse, a nivel de la infancia, tienen un impacto sustantivo, sobre todo en el ejercicio de otros derechos. Un niño que vive en condiciones de hacinamiento difícilmente pueda tener un buen descanso, porque probablemente tenga que compartir cama o colchón para dormir. Tampoco tiene la posibilidad de tener espacio para desarrollar tareas, para jugar, para invitar amigos. Y en el caso del saneamiento, claramente tiene una repercusión en la salud del niño. Con lo cual, estos chicos probablemente sean niños que falten mucho más a la escuela, que tengan muchas más dificultades para llegar con sus tareas realizadas y por lo tanto comienza un proceso de deterioro también del ejercicio del derecho a la educación. Cuando Infobae titula pobreza, 6 de cada 10 niños viven en una situación precaria según la Universidad Católica Argentina, ¿está titulando lo correcto? ¿Es el resumen al que ustedes han llegado o tituló mal? Cuando se dice que hay, en realidad hay casi 6 de cada 10 niños que tienen privaciones en el ejercicio de algún derecho de las 7 dimensiones que evaluamos. Ajá, está bien. Y por supuesto los umbrales de los cuales hablamos son algunos de los que yo le mencioné, ¿no? Ahora, déficit en la vivienda, déficit en saneamiento.
Licenciada, yo quiero preguntarle esto. En realidad, la obligación de hacer este monitoreo que nos dé una lectura más o menos un porcentaje de error de la realidad, la tiene el Estado a través del INDEC, que es una organización que en su formación era autónoma del gobierno, y entonces esto la hacía creíble, además con gente que era profesional en la materia. Cuando el gobierno dice, yo no creo en estos datos, ¿hay una mesa de consenso y de diálogo para discutir y contrastar los datos del gobierno con los datos de ustedes? ¿O es el gobierno dice a mí me parece y ustedes elaboraron todo un año para construir esta información? Bueno, sí, es complejo. Lo cierto es que nuestros estudios siempre son enviados a los distintos funcionarios del gobierno. En las oportunidades que hemos sido convocados hemos realizado reuniones y presentaciones. Esto debería ser habitual. Debería ser habitual que nosotros como investigadores podamos ofrecer nuestros resultados a los distintos ámbitos del gobierno y que estos puedan ser, por supuesto, discutidos, objetados, pero también, por supuesto, utilizados, ¿no? En la medida en que los mismos sean considerados válidos. Por supuesto, el Estado también tiene una responsabilidad mayúscula en la construcción de estadísticas públicas y hoy esto claramente no está sucediendo en Argentina. Yo creo que es complejo que desde la clase política se planteen las cosas en los términos de no creer en las estadísticas que otros producen, cuando el propio Estado hoy está en falta en la construcción de estadísticas públicas. Le hago una última pregunta y ya me adelanto, probablemente yo sea injusto con usted porque usted está haciendo un trabajo técnico y yo le estoy pidiendo casi una respuesta política, le pido disculpas. En todos los lugares del planeta donde se ha luchado contra la pobreza, ha quedado demostrado que el Estado tiene una parte de responsabilidad y la sociedad civil tiene otra parte de responsabilidad, y que la solución es cuando se trabaja en conjunto, lo público con lo privado. Usted, en este caso puntual de la pobreza en la Argentina, ¿cuánta de esa responsabilidad le adjudica al propio Estado, que en definitiva somos todos? Bueno, yo creo que en algunos aspectos de los que mencionamos, la responsabilidad del Estado es superlativa. Las condiciones de saneamiento claramente no las pueden resolver los hogares de manera privada. Necesitan que el agua llegue hasta la puerta de su casa, necesitan que las cloacas también lleguen hasta la puerta de su casa. El Estado también tiene responsabilidades superlativas en el campo de la educación, en el campo de la salud. Por supuesto que desde la sociedad civil y desde las organizaciones de sociedad civil se pueden realizar muchas contribuciones. De hecho, anoche cuando hicimos la presentación nos ha acompañado Catalina Hornos, que tiene una organización civil muy importante en Santiago del Estero. Nos acompañó también la Fundación Cimientos, que hace una tarea muy importante en educación. Pero la escala de las acciones de la sociedad civil es muy reducida frente a la escala que podrían tener las acciones de los estados. Licenciada, le agradezco muchísimo este contacto en la mañana, ha sido usted muy ilustrativa, muy práctica, esperemos que para nuestra audiencia le genere esto una apertura de criterio y la felicito por el trabajo que está haciendo porque nos saca de la mí me parece y nos pone en datos duros demostrando que 2 más 2 sigue siendo 4 y de que la ley de gravedad existe. Gracias, licenciada, muchas gracias. una vez más. Hasta luego. Hasta luego.